Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 13 de enero del 2021. Vamos a considerar un concepto fundamental del cálculo, que es la razón de cambio de una variable con respecto a otra. Sin duda, la razón de cambio que más se ha usado es la velocidad, que no es más que la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo. Por ejemplo, si una persona viaja 90 millas en un tiempo de 3 horas, su velocidad promedio pues es 90 entre 3 igual a 30 millas por hora. Ahora, nosotros quisiéramos hablar no tanto de la velocidad promedio, sino quisiéramos hablar de la velocidad instantánea. Y ahí se nos presenta un pequeño problema, porque no podemos definir la velocidad instantánea como una razón, porque aquí tendríamos que dividir la velocidad por la longitud de un intervalo de tiempo que sería 0. Sin embargo, vamos a tratar de estimar la velocidad instantánea calculando la velocidad promedio durante intervalos de tiempo cada vez menores. Por ejemplo, nosotros sabemos que si soltamos un objeto en el tiempo t igual a 0, desde un estado de reposo, entonces la distancia recorrida después de t segundos va a estar básicamente dada por la siguiente fórmula. S de t es igual a 4.9 t cuadrada, que es la situación que se representa aquí. Aquí es donde soltamos el objeto en el tiempo t igual a 0, y esto 0 que está aquí del lado derecho nos dice pues la distancia que ha recorrido el objeto. Entonces, en este caso, pues es 0, ¿no? Un poquito más tarde, en t igual a 0.5 segundos, cuando t es 0.5 segundos, la distancia recorrida S de 0.5 pues es 4.9 por 0.5 al cuadrado. Y esto es 4.9 por 0.25. Y esto es
1.225, ¿verdad? Igual, si nos fijamos en un tiempo posterior de 1 segundo, la distancia recorrida por el objeto, pues ahora es 4.9 por 1 al cuadrado, que no es más que 4.9 metros, que es lo que ha caído el objeto, ¿verdad? Y el problema que se nos presenta es el siguiente. Un objeto, digamos una piedra, partiendo de un estado de reposo, se deja caer. Y lo que queremos nosotros es estimar la velocidad de este objeto instantánea cuando t es igual a 0.8 segundos. O sea, un poquito antes de este instante. En este instante estamos aquí, queremos ver cuál es la velocidad que lleva la piedra un poquito antes que t igual a 1 segundo. Pues podemos nosotros decir que la velocidad media o promedio entre T0 y T1, pues es la diferencia entre la posición que ocupa S de T1 menos la posición en el instante T0, todo dividido entre T1 menos T0, que es la misma fórmula que usamos aquí al principio, cuando dijimos pues, que una persona, pues una persona inicialmente aquí encontraba en una posición T0 es 0, y luego, después de 3 horas, o sea, aquí T1 son 3 horas, pues la posición se encontraba a 90 millas. Entonces, S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0, pues en este caso la posición es 90 menos 0 sobre el tiempo, en este caso medido en horas, 3 menos 0, pues eso nos da el 30 que habíamos encontrado nosotros, que la velocidad promedio era 30 millas por hora, ¿no? Bueno, aquí son distintas unidades, el tiempo es en segundos y la distancia se mide en metros. Pero pues la fórmula es exactamente la misma. Entonces podemos considerar intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Podemos considerar el intervalo de 0.8 a 0.81 y la velocidad promedio que obtengo es esta, ¿no? 7.889. Luego considero otra vez t igual a 0.8 hasta 0.805, pues ahora la velocidad es esta. Y pues aquí en este pequeñísimo intervalo calculo la velocidad promedio y obtengo esto.
Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que nosotros esperamos que la velocidad promedio converja a lo que le vamos a llamar nosotros la velocidad instantánea. Y en este caso, pues lo que sugiere esta tabla es que 7.84 metros sobre segundo es simplemente un buen candidato para la velocidad instantánea en t igual a 0.8 segundos. Vamos a hacer una interpretación gráfica de este problema. Aquí les recuerdo que teníamos S de t era igual a 4. No me deja poner el punto. 4.9 t al cuadrado. Esta es la curva que tengo aquí dibujada. ¿Sí? Esa es la curva que está ahí dibujada. En negro. ¿Verdad? La curva que está en negro se supone que representa esto. Y aquí pues tengo representados dos tiempos, el tiempo t0 y aquí otro tiempo t sub 1. Y entonces, en el instante t0, pues la posición es S de t0. Y en el instante t1, la posición es S de t1, ¿verdad? Y entonces, aquí trazamos esta recta azul por estos dos puntos que le llamamos la recta secante, ¿verdad? Y espero que esté claro que la magnitud de este segmento, que la llamo aquí delta t, pues simplemente es t1 menos t0. Y la magnitud de este otro segmento vertical que tengo aquí, que es delta S, pues está dado por la diferencia entre S de T1 y S de T0. Y entonces, si nos atenemos a esta gráfica, esto que acabamos, este cociente que acabamos de mencionar, S de T1 menos S de T0, entre T1 menos T0, pues no es más que la pendiente de esta recta secante. ¿Sí? Y aquí estoy usando esta conveniente notación para estos cambios que tengo aquí. O sea, delta S es el cambio que tengo en la posición y delta T es el cambio que tengo en el tiempo. Entonces, si por ejemplo, déjenme apuntar,
si aquí pensara yo que T0 es 0.8, y, por ejemplo, T1 pensara yo que es 0.81, entonces S de T0 pues sería 4.9 por 0.8 al cuadrado, ¿no? Eso sería 4.9 por 0.64. Y esto es 3.136. Mientras que mientras que S de T1 pues sería 4.9 por 0.81 al cuadrado. Y esto, si lo hacemos el cálculo, esto es 3, 2, 1, 4, 8, 9, ¿no? Y entonces, esta pendiente que estoy mencionando aquí, pues sería simplemente, vamos a ver, sería la diferencia de estos dos, de S de T1 con S de T0, que es 0.07889 entre la diferencia de los tiempos, que la diferencia de los tiempos pues es 0.01, ¿no? Y esto pues da nuestro valor 7.889, que es el que habíamos aquí presentado en la tabla, ¿no? Y entonces ahora la idea es pues que queremos considerar intervalos de tiempo cada vez más reducidos, más pequeños. Entonces queremos considerar este, luego este, luego este y luego este. Y entonces tenemos aquí una figura donde se hace esto. Aquí se manejan estos intervalos que están mostrados aquí. Y pues lo que se observa es que lo que vimos acá, aquí no lo dijimos, pero en este caso, estos valores que tenemos aquí van disminuyendo, ¿no? O sea, primero tengo 788, luego 786, luego 784, 05, luego 784, 02, etcétera, van disminuyendo.
que es lo que se está indicando aquí, que estas pendientes de las secantes van disminuyendo. Y a medida que el intervalo de tiempo se reduce a cero, pues la pendiente de la recta secante se acerca a la pendiente de una recta especial que es la recta tangente. Sí, aquí quiero que observen que la recta secante toca a la curva en dos puntos, ¿no? Aquí en este punto y en este otro. Y todas las demás rectas secantes también hacen eso. Aquí lo ven, todas estas rectas cortan en este punto y en este otro. La recta tangente, en contraste, es una recta que toca a la curva en únicamente un punto, ¿no? O sea, la recta tangente, si la trato de dibujar aquí, pues más o menos como va a ser es así, ¿no? Es una recta que toca a la curva negra en un solo punto, que es este, ¿no? En este punto la toca. Entonces, esta es la recta tangente. Sí, entonces aquí tenemos una interpretación geométrica de una familia de rectas y conforme el intervalo de tiempo se reduce, esta familia de rectas se acerca, se aproxima cada vez más a una recta que es la recta tangente a la curva. Bueno, como dijimos al principio, pues la tasa o razón de cambio más conocida es la velocidad. Pero esto no obsta para que en muchas situaciones donde tenemos una cantidad y que depende de una variable x, también podamos nosotros definir lo que es la razón de cambio. Porque si tenemos una función y igual a f de x y un cierto intervalo x0, x1, pues podemos considerar nosotros el cambio en f, ¿sí? La diferencia entre f de x1 menos f de x0, y también el cambio en x, que es x1 menos x0, y para x1 obviamente distinto de x0, podemos definir la tasa de cambio promedio de y con respecto a x sobre el intervalo x0, x1 como la razón f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Y esta sería la razón promedio, ¿verdad? Que luego vamos a querer, pues como que extrapolar del conocimiento de esta razón promedio a lo que sería la razón instantánea, ¿no?
Y eso pues nos lleva a la idea de el concepto del límite. En cálculo y en otras aplicaciones, muchas veces nos interesa el valor de una función f cuando x está cerca de un número a, pero no necesariamente es igual a, porque pues hay muchos casos en que este valor a que estoy mencionando aquí ni siquiera está en el dominio de la función f. Veamos un ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x cúbica menos 2x cuadrada 3x menos 6. Pues aquí nosotros, por cuestión natural, pues no queremos que 3x menos 6 sea 0. Entonces, pues queremos excluir a x igual a 2. ¿Sí? Entonces aquí para esta función f que estoy dando aquí, pues el dominio natural son todos los números reales, pero excluyendo al 2, porque esta función no está definida en x igual a 2. Sin embargo, sí me interesa saber qué pasa con esta función cuando x está cerca de 2. Entonces, pues puedo preparar nuevamente unas tablas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy considerando algunos valores cerca de 2, pero digamos en este caso menores que 2. Considero 1.9, luego 1.99, luego 1 seguido de 3 nueves, 4 nueves, 5 nueves y 6 nueves. Y ahí sí puedo calcular el valor de la función porque estos valores sí están en el dominio natural de la función. Y obtengo estas respuestas que vamos a analizar. Pero aquí, fíjense, me mantuve siempre menor estrictamente que 2. En la siguiente tabla, pues me mantuve mayor que 2. Empecé en 2.1, después tomé 2.01, 2.001, etc. Y obtuve estos valores de la función. Pues viendo estas dos tablas, pues lo que nos sugiere fuertemente es que pues nos estamos en ambos casos acercando cada vez más aquí a un valor que es 1.3 y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo acá. También aquí apreciamos que esto se acerca cada vez más a 4/3. Ahora, ¿debe de sorprendernos esto? Pues en parte sí y en parte no. Sí nos debe de sorprender porque pues nuestra función no está definida en 2. Sin embargo, observamos un comportamiento
pues muy peculiar. Entonces, vamos a suponer que x efectivamente es un valor distinto de 2 y vamos a considerar f de x. Pues f de x es x cúbica menos 2x cuadrada sobre 3x menos 6. Y si factorizamos aquí, arriba puedo factorizar x cuadrada, abajo puedo factorizar 3. Entonces me queda esto. Lo cual, debido al hecho de que estoy suponiendo que x es distinto de 2, me permite cancelar este factor x menos 2 con este otro factor x menos 2. Y entonces lo que obtengo es x cuadrada sobre 3. Y déjenme llamarle g de x a esto que obtuve. Esta es una función que tiene como dominio, pues, todos los reales. No tiene ningún problema esta función. Y esta función, pues, si la quiero estudiar en 2, quiero estudiarla en x igual a 2, pues lo único que tengo que hacer es evaluarla en 2. Y eso me da 4/3, que es el valor que nosotros aquí obtuvimos, ¿no? 4/3 aquí y también aquí 4/3. Entonces, viéndolo así, pues no es tan sorprendente. Nada más que quiero mencionar algo antes de dejar esto. F y G no son las mismas funciones. Y pues la razón es básicamente que para que fueran iguales tendrían que tener todo idéntico. Pero fíjense que el dominio de G es este, mientras que el dominio de F es este. Entonces, son distintos los dominios. El dominio de F y el dominio de G no son iguales. Entonces, F y G no pueden ser las mismas funciones. Son objetos distintos, muy parecidos si ustedes quieren, casi idénticos, pero no son iguales porque hay una diferencia, ¿no? Bueno, pues creo que vamos a continuar con estos conceptos de límite y de razón de cambio en las próximas sesiones. Les agradezco
su atención. Espero que este video sí haya salido bien. Que pasen una buena tarde.